Si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, para no vivirla desde ahorita. Si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, dejémonos de tonterías. Amanezco con luz en el corazón. Cada momento me llena de emoción. Respiro profundo, siento la energía. Hoy es un regalo, una nueva melodía. El universo fluye a mi alrededor. Todo lo que deseo llega con amor. Sonrío, vibro, dejo que todo sea. Cada paso que doy me acerca a mi estrella. Vibrando alto cada día, siento la energía que me guía. Todo lo bueno llega ya. Con gratitud dejo mi alma volar. Vibrando alto cada día, la vida me sonríe con alegría. Abro mi corazón y dejo entrar todo lo positivo que quiero recibir. Yeah. Cada desafío me hace más fuerte. Con cada intento conecto con mi suerte. Yeah, yeah. La paz me rodea, la luz me acompaña. Mi espíritu baila, mi alma nos empaña. El universo fluye a mi alrededor. Todo lo que deseo llega con amor. Sonrío, vibro, dejo que todo sea. Cada paso que doy me acerca a mi estrella. Vibrando alto cada día, siento la energía que me guía. Todo lo bueno no llega ya. Con gratitud dejo mi alma volar. Hola, hola mis amados seres, aquí de nuevo. Bienvenidos todos a este espacio lleno de luz, de sabiduría, de mucho aprendizaje. Y bueno, bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina en nuestra edición 61. Y este tema de hoy es apasionante, la filosofía oriental en el occidente. Y bueno, la idea principal de estas tertulias, les recuerdo, que es dar a conocer métodos, opiniones, terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra propia sanación. Pero ojo, recuerden que todo lo que se diga aquí en estas tertulias es conocimiento, opiniones de nuestros tertulianos, de nuestros invitados. Ustedes son los que hacen sus propias conclusiones y si lo aceptan o no. Cada cabeza es un mundo y cada quien arma su propio rompecabezas según su interés, conocimiento y frecuencia vibratoria. Gracias nuevamente por sintonizarnos a este encuentro de conciencia, de reflexión y de encuentro de gente que aman esta sabiduría. Y bueno, en el frenesí de la vida moderna, en Occidente, la búsqueda constante de la felicidad, el éxito, nos ha llevado a una profunda crisis de significado y propósito. Hemos buscado la solución afuera, pero la respuesta siempre ha estado en el manual de instrucciones de nuestro propio ser. Hoy en este live exploraremos la profunda relevancia de la filosofía oriental que desde el Tao, el budismo, el tai chi, el yoga y otras tantas disciplinas ancestrales, estos caminos no son solo una teoría, son una caja de herramientas prácticas diseñadas para la vida diaria. Vamos a descubrir cómo estos principios milenarios pueden ayudarnos a gestionar la ansiedad, el estrés de nuestra cultura, de nuestra sociedad, transformar el juicio en aceptación, encontrar la paz en medio de todo este caos.
Ok, bueno, nuestro amado Sifu, Saúl Terán, educador, pedagogo de idiomas modernos. Ok, aquí tiene formación de paramédico en la Cruz Roja y muchos años de experiencia en actividades de esos primeros auxilios. Formación en Xionyang Dandok en China, Panamá y Perú. Ha impartido para el Instituto Nacional de Deportes cursos de gerencia deportiva, diseño y planificación. Maestro de las artes tradicionales chinas, incluyendo medicina y filosofía china, con más de 40 años de experiencia. Y bueno, también es instructor de Tai Chi Chuan, también es instructor de Wushu, de Qigong, de Kung Fu, de Shaolin, medicina tradicional china. Hola. Pero no te veo, no importa, pero yo sé que sí, nuestros invitados sí nos ven a nosotros dos, porque normalmente se divide la pantalla. ¿Por qué no se dividió? Porque yo no te veo, pues no sé, pero sí te escucho. Entonces, claro, bienvenido, Saúl, a este espacio. Insistir es lograr. Y por eso, bueno, lo primero que yo tengo preguntas antes de que tú vas a comenzar con tu parte inicial, pero para que tú de una vez tengas en cuenta que, bueno, tengo preguntas. Por eso puedes hacer pausas y seguimos, te sigo haciendo preguntas. Bienvenido, Saúl. Gracias, Axana. Bueno, una odisea aquí para poder entrar. tuvimos que entrar por otro teléfono, tratamos por una lacto, por otro, bueno, hasta que este fue con el que pudimos y entramos sin imagen. Bueno, entonces filosofaremos sin imágenes. No, pero no es la que no te veo soy yo, pero a ti nuestra audiencia sí te ven y nos ven a nosotros dos. Hermoso. Saúl, pues fíjate que la cultura occidental de la que vamos a hablar hoy, por supuesto, es ay Dios, aquí se me fue la camarita. Premia la acción y el ruido, ¿ok? La occidental, mientras que la oriental valora el silencio y el no hacer. Entonces, para alguien que trabaja 8 horas al día y vive estresado, ¿cómo puede integrar esa práctica de no hacer sin renunciar a sus responsabilidades? Mira la preguntita. Bueno, esa es la diferencia entre lo que llamamos filosofía oriental y lo que llamamos filosofía occidental, en que la occidental le da un gran valor al concepto, al conocimiento y a lo externo, mientras que la oriental le da un gran valor a lo interno y más al sentir, al sentimiento, a la vivencia, que a la práctica de los conceptos. No es una filosofía teorética, es una filosofía más bien de aplicación en la vida. Hay una pequeña anécdota de un monje que la resume cuando alguien le pregunta sobre Dios y este monje le muestra una manzana y él le dice, esta manzana es Dios, y le dice, ¿y cómo hago? Le dijo, cómetela. Sí, ¿estás ahí? Ajá, sí, estoy aquí. El exceso de conceptos es algo completamente establecido en Occidente, tener conceptos para todo. También hay otra pequeña historia sobre el té, donde un maestro está sirviendo el té y a un filósofo que le hablaba de todo el conocimiento que tenía, de lo occidental, de lo oriental, de los maestros, etcétera. Y mientras le daba conceptos e ideas, el maestro le llenaba el té y la taza se derramaba y se derramaba y se derramaba,
hasta que al fin el filósofo le dijo, maestro, la taza se derrama, y le dijo, así se derrama tu mente, y si no la vacías, no podré enseñarte nada. Así es. Entonces, ese vacío es la práctica de la vacuidad, es el que podemos llamar la no acción en la tradición china. Es más que no acción, es no conceptualización, es la vivencia, para no tener un concepto que creamos que es la realidad. Entonces se vive la realidad más por la experiencia, por la vivencia, como decía Gandhi, pues un maestro de la parte surasiática, cuando dijo que su verdad era haber logrado que su pensamiento, su palabra y su acción fuesen una misma cosa, no una gran división de pensamiento, palabras y acción, cada uno por su lado. Sí. Aunque te digo algo, en realidad para Oriente no existe esa clasificación de filosofía oriental, porque eso de oriental lo dijo Occidente. Occidente es el que clasifica a Asia, a toda la Asia, como una filosofía oriental. Allá no hay esas concepciones de filosofía oriental. Allá la vivencia de lo cotidiano, la vivencia religiosa, la vivencia filosófica de la vida y las mismas concepciones científicas de su propia ciencia que desarrollaron en el tiempo están integradas y no se clasifican como los clasifica. La palabra oriente acá significa levantamiento, ascenso, indicando el lugar por donde se levanta el sol. Pero ellos no, en realidad en ningún momento utilizaban esa palabra para clasificarse como orientales o como filosofía oriental, mientras que la concepción occidental le daba, como dijeron los grandes filósofos griegos y romanos, que se plantearon el amor a la concepción, el amor a los conceptos, el amor al estudio, y a eso le llamaron filosofía, el amor al estudio. En Oriente no era en la misma forma, aunque hubo grandes pensadores como Confucio, como Mencio, Chuang Tzu, Lao Tzu, que aún han dejado textos como el Tao Te Ching, los 4 textos de Confucio. Todos son libros que tienen un gran conocimiento allí guardado, pero todo un conocimiento entregado a la humanidad para desarrollarlo en la vivencia cotidiana. Así es. Y bueno, la filosofía oriental habla normalmente de disolver ese ego, mientras el occidente lo empodera, individualismo, marca personal. ¿Cuál es el error más común que comete un occidental al intentar matar su ego y cómo podemos transparentarlo de forma sana y funcional? ¿Ah? Bueno, si lo mata, se mata a sí mismo, porque eso es parte de nosotros. Lo que tenemos es que educarlo en la manera que sea más bien una realización de la vivencia. Te diría que hay una frase japonesa que dice actualizar nuestra naturaleza espiritual en la vida cotidiana. O sea, es actualizar nuestra vida en la cotidianidad, actualizar todo el potencial espiritual que tenemos en la cotidianidad. Si no logramos establecer nosotros una vivencia en relación a lo que pensamos, vamos a vivir siempre en una dicotomía. Y ese ego que se trabaja en Occidente muchas veces se alimenta de no tanto de las experiencias, sino a veces de los títulos, de las jerarquías, de las disposiciones externas, o sea, es la seguridad externa. Hemos creado en Occidente una cantidad de seguridades externas. Todas las seguridades son externas. Entonces tener todo alrededor que nos sirva para nosotros crear una concepción de vida. Y esa concepción de vida no es exactamente la filosofía, porque la filosofía que engloba a la vida en su realización máxima es la filosofía existencial, vivencial, darle valor a la vida en lo cotidiano. Como se dice, chinga ni chinga yo. Quiere decir dar
hacer que nuestra naturaleza espiritual se actualice en la vida cotidiana. Pero ¿qué hemos actualizado en la vida cotidiana? Los teléfonos, los celulares, los autos, las armas de guerra, todo eso se ha actualizado, pero no hemos actualizado al ser humano. Sigue teniendo los mismos conflictos y las mismas respuestas, a lo que siempre le ha dado, desde el odio, el rencor, faltándole las respuestas que la filosofía siempre se ha preguntado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Soy uno con el universo o con la vida? ¿No lo soy? Esas respuestas siguen sin responder, aunque hay volúmenes y volúmenes sobre eso, pero esa respuesta no la va a dar nadie en un concepto, tiene que darla en la vida cotidiana. Sí, porque aquí en el occidente tiene la filosofía del consumo, por eso es que el yoga y el budismo y otras filosofías se han mercantilizado. ¿Cómo puede un practicante distinguir entre el marketing espiritual y la esencia pura de esa enseñanza para evitar que la filosofía se convierta en otro producto de consumo, como lo estamos observando? Sí, lamentablemente estamos acudiendo a la prostitución de lo sagrado. Casi todas estas prácticas nacieron en el pasado con la finalidad de aperturar el potencial humano y encontrarnos con el potencial máximo inherente en cada ser humano. En el budismo le llamaron Bud, que quiere decir el despertar a ese potencial maravilloso que es el mismo estado de vida. Es el estado de vida del ser humano con un alto potencial. Cuando revisamos la mayoría de las experiencias occidentales, y que Oriente las está copiando también, de darle un gran valor a los objetos, a lo externo, entonces ya las personas luchan por tener un auto, por tener una casa, por tener, y no solamente por tener un auto, por la marca tal de zapatos, por la marca tal de auto, por la marca del aparato electrónico, etcétera. Entonces ya vemos que no hay un valor real allí, que el ser humano no está participando sino para consumir. Entonces hay un marketing, como tú dices, también en lo espiritual. Nos empiezan a vender, por ejemplo, he escuchado por ahí, yoga glutap, que es una yoga supuestamente para desarrollar los glúteos. Pero nadie que haya estudiado bien la yoga sabe que la yoga y el yoguismo, la práctica de la yoga, fue algo desarrollado por milenios, por los hindúes, por los indostanos, para que el ser humano abarcara una transformación, una transmutación, y lograra a través de esa transmutación alcanzar un conocimiento más elevado de su existencia y de la existencia de su entorno, o sea, su comunión con lo que ellos llamaban el Atman y el Paratman, o sea, el alma individual y el alma universal. Entonces en ningún momento se desarrolló la yoga para fortalecer los brazos, para fortalecer los glúteos, es para fortalecer el espíritu. Entonces, ¿cómo puede uno diferenciar ese marketing? Bueno, depende de lo que tú estés buscando. Si no afinamos la búsqueda, de seguro no afinamos el encuentro. Así es, porque claro, ahí como hablamos del Atma y para Atma, también el tema del karma se ha transversado demasiado. El concepto del karma se malinterpreta a menudo como fatalismo. ¿Cómo podemos también traducir el principio del karma o de la causalidad, a una herramienta práctica de responsabilidad personal en nuestras relaciones y decisiones diarias? Eso es muy importante lo que tú acabas de preguntar, porque una de las primeras leyes que se le debe enseñar al ser humano es la ley de la causa y el efecto. Sabemos que en toda la cultura humana en el planeta hemos ido destruyendo tanto el interno como el externo. Hemos ido destruyendo la conciencia, las concepciones, la vivencia sana, las hemos ido perdiendo. Pero también hemos ido destruyendo el planeta, hemos destruyendo todo, pensando que no van a haber consecuencias.
y las consecuencias son producto de las causas que hemos ido generando. Si no tomamos conciencia de que todo lo que hacemos y que todo lo que pensamos y que todo lo que decimos trae consecuencias, nunca vamos a entender lo que es la ley del karma. La ley del karma no solamente incluye la causa y el efecto, también incluye la interrelación. Todos estamos interrelacionados. Buda decía, si se mueve un dedo, se mueve el universo. Quería decir que si nosotros hacemos algo, eso genera un movimiento en cualquier espacio del mismo universo. Ya sabemos en la ciencia cuando hablan el efecto mariposa, que si una mariposa mueve las alas por allá en tal lugar, puede producir un efecto hasta un terremoto en Japón. Ese efecto mariposa es el mismo efecto del karma. Nosotros al hacer algo repercute en los demás, y al repercutir en los demás también va a repercutir en nuestro entorno y en nosotros mismos. En los planteamientos del budismo tibetano, por ejemplo, se dice que este mundo es exactamente lo que necesitamos para el karma que tenemos, porque es lo que nosotros hemos creado. No tenemos otro mundo, y si decimos queremos un mundo mejor, yo estoy hecho para un mundo mejor, pero usted está aquí. Así que aquí, claro, así que aquí es donde tenemos que crear nuevas causas para producir nuevos efectos. Eso se lo dijo Cari. Interesante que muchos como que se enmascaran, pero tienen pensamientos negativos, y eso mismo se refleja porque dicen que el pensamiento tiene la velocidad de la luz. Entonces es más rápido que hasta la misma palabra, la acción, todo influye en nuestra vida. Cuando entendamos eso, de verdad que hasta las mismas relaciones y el juicio, por ejemplo, fíjate que el tema de la meditación nos enseña a observarse y sin juzgar. Ese ejercicio es maravilloso. Por eso, ¿qué herramienta práctica? Bueno, hablando de la meditación, ¿no?, de la filosofía oriental, podemos aplicar así de forma inmediata cuando nos encontramos juzgando a un compañero, porque eso se vuelve como un hábito, ¿no?, a un político, a un trabajo, a un familiar, con un credo diferente, porque eso nos hace mucho daño. Estamos observando esto ahorita. Sí, la filosofía oriental dice, tienes una boca y tienes dos oídos. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar y no hablar tanto. Pero también las prácticas del silencio son las prácticas orientales más establecidas. En Oriente, como le llamamos pues nosotros aquí en Occidente, en Oriente, las prácticas del silencio son para escuchar, no solamente para escucharse a sí mismo, sino para escuchar a la divinidad, pues como lo planteaban todas las escuelas hindúes y las escuelas del sur de India. Esas prácticas del silencio para poder escuchar a la naturaleza, para poder escuchar al universo mismo, y escuchar el sonido sagrado del Om, ¿ves?, que es la vibración universal que se manifiesta en toda la creación. Esas prácticas del silencio nos muestran en gran manera el efecto de una filosofía diferente a la occidental, que consiste en buscar un Dios revelado que casi que es antropomorfo, casi que se parece al hombre, casi que tiene pies, cabeza, chiva y se sienta en una nube. Ese antropomorfo que creó el occidente no es el que plantea China. China plantea, como dice el Tao Te Ching, si le pones nombre, no es. O sea, sin nombre es el origen del universo, y con nombre sería la madre de todas las cosas. No sé su nombre, pero le llamo Tao, y Tao es camino, verdad, es vida. Entonces, esa expresión de un ser universal, que lo podemos percibir en el silencio y en la quietud, es lo que dio origen a las prácticas meditativas y a las prácticas de quietud. En el silencio podemos escuchar. Mientras que Occidente, claro, desarrolló una gran práctica que fue la oración. Entonces en Occidente se ora y allá se silencia. Te silencias para escuchar en tu corazón, para escuchar en tu mente. Esa es la práctica que desarrolló, y es una forma de practicar la filosofía. Buda decía que la filosofía la practicaba todo aquel que estaba sentado en silencio.
porque en silencio podía escuchar sus verdades, sus propias verdades interiores, podía escuchar la totalidad, podía ampliar la conciencia. Es una práctica muy especial, la práctica del silencio. Y el silencio, además, es una forma de entrar en eso que hablaste ahora, en el Wu Wei, en la no acción. Al silenciarme, no hay acción mental, que esa es la práctica principal que dice, porque esa acción mental genera también karma y se llaman samskaras. Los samskaras son efectos que se producen o causas y efectos que se producen por el pensar recurrente y recurrente y recurrente. Entonces, detener ese torrente, yo te voy a usar una frase para la mente. Sería, la mente es como un mono loco, borracho, picado por un alacrán, montada sobre un caballo ciego y poseída por un demonio. Dios. Es la mente pensante. Sí, bueno, sí, porque es que estamos ahorita como que sabiduría versus dogma. Muchas filosofías orientales se han vuelto como dogmáticas, se han puesto o demostrado como de una forma dogmática. La sociedad ahorita está buscando mucho en esta era de Acuario, está buscando como esa conciencia, ese despertar de la conciencia en la búsqueda de sabiduría y a la vez están como que intentando de evitar de no crear una nueva caja de esa de Pandora o de creencias rígidas. ¿Cómo evitarlo? Porque ahorita hay demasiada información en las redes, hasta marea. ¿Cuál es la verdadera? Tú lo has dicho, ¿no? El silencio, la búsqueda interna, pero más allá de eso, ¿cómo pobre ser humano ahorita está bombardeado de tanta información? Bueno, está bombardeado de información porque te dije, tiene que afinar la búsqueda. Si no afina la búsqueda, no va a afinar el encuentro. Tiene que haber un esfuerzo individual por desarrollarse, y para eso la filosofía oriental desarrolló, o los grandes maestros y patriarcas de las filosofías orientales trajeron las disciplinas. Y las disciplinas son maravillosas porque su práctica gradual, regular, constante y perseverante va a permitir que uno desarrolle no solamente las herramientas físicas, sino las psicofísicas, las mentales, las espirituales y todas esas herramientas que le permiten a uno discernir, porque la sabiduría que vamos a desarrollar en un principio básico, esa sabiduría va a ser el saber elegir. Si no sabemos elegir, nosotros estamos perdidos. Es como llevar a la espalda dos sacos y los dos, uno está lleno de espinas, cuchillos cortantes, todo lo que lastime, y el otro está lleno de cosas que te hacen bien y que te agradan y que te nutren para la vida. Pero la persona tiene que saber elegir en cuál de los dos va a meter la mano. Si no sabe elegir, si no afina la búsqueda, de seguro las consecuencias no van a fallar. Entonces es como agarrar piedras y flores y tirarlas al aire. Entonces cuando te caen piedras dices que tienes mala suerte, pero cuando te caen flores dices, oye, qué bueno, me caen flores, pero no se da cuenta que uno mismo las lanzó, y uno mismo va creando esas consecuencias, ya sea por la acción, como lo dice el karma, que es la ley de acción, pero también por el samskara, que son los efectos mentales. Nosotros vamos generando efectos mentales que luego generarán un carácter, generarán hábitos, condiciones de vida que nos van a conducir a una situación de vida errada. Por eso los grandes maestros hablaban de la rectificación. Buda decía rectificar la comprensión, rectificar el pensamiento, rectificar la palabra, rectificar el esfuerzo, rectificar el modo de vida, o sea, un modo de vida correcto, rectificar la atención, rectificar también la concentración y rectificar la forma de unirnos, de integrarnos, porque es el estado más elevado de vida, cuando uno logra unificación, unirse a los demás, unirse al todo, un sentimiento de unión en fraternidad con los humanos, un sentimiento de unión aún como
Francisco de Asís, que podía decirle hermano sol, hermana luna, hermano pájaro, o sea, un sentimiento tan alto que cualquier ser de una vivencia biológica o no, ya Francisco le podía llamar hermano. Sí, pero fíjate que a mí últimamente tengo como esa pregunta en el aire. Esas filosofías tuvieron lugar hace mucho tiempo. Cada era tiene su aprendizaje, su forma de vivir, y lo podemos ir observando a través de la historia. Tiene sus creencias. Estamos pasando a la era de Acuario, la era de la verdad, la era de donde no se puede mentir. Oyeron oyentes, no mientan, porque antes quizás tardaba mucho de averiguar la verdad dentro de la mentira, pero ahorita eso es así de rápido. Entonces, ¿cómo esas filosofías todavía subsisten en esta era o seguirán subsistiendo y por qué, ¿no? Bueno, es muy sencillo porque todavía no han sido realizadas. Sí, no ser realizadas siguen siendo vigentes. La meditación es vigente porque el ser humano no tiene el potencial desarrollado para vivir en esa actualización de su naturaleza espiritual. Aún la oración es vigente porque el ser humano todavía no tiene una buena comunicación con lo que él llama la divinidad. Entonces las prácticas aún psicofísicas como la yoga, el tai chi, el qigong, siguen siendo vigentes porque el ser humano todavía no ha alcanzado un estado de conciencia que le permita vivir en esta casa, su planeta, en armonía con sus hermanos humanos y sus hermanos de otras especies. Entonces, hasta que nosotros no hayamos alcanzado ninguna de esas realizaciones que nos hagan un ser más abierto y más dispuesto a la comprensión en armonía de toda la vida y de toda la existencia, y que entendamos la vida como el principio universal más valioso al cual debemos darle más dignidad, pero la dignidad a que se la damos en este planeta. Entonces eso es filosofía, una filosofía práctica, una filosofía de la dignidad de la vida. Y si nosotros no llegamos a esas realizaciones, todas las disciplinas terminan siendo vigentes. Solamente es como un plato de comida servido en la mesa y que todavía tienen hambre los seres que están alrededor, pero no se lo han comido. Sí, claro, ahí está donde también el entender que somos un cuerpo, que tenemos un cuerpo, que este cuerpo es nuestro también maestro, y eso nos enseña mucho las medicinas orientales, el yoga, que ven el cuerpo como un vehículo de sabiduría. ¿De qué manera nos ayuda la atención al cuerpo? Por ejemplo, yo he notado mucho eso también en el yoga y en el tai chi, esa respiración, las posturas, esa meditación en movimiento, aclarar la conciencia de unidad en nuestra vida, más allá de la mera relajación, que dicen que simplemente, ay, qué aburrido, tai chi, que es muy lento. Hay algunos que dicen el yoga, que son muy lentos, por eso me voy a hacer, bailoterapia o otro tipo de ejercicio más activo que siente como mejor o más rápido los resultados. Sí, lo que pasa es que hay técnicas como el tai chi, como la yoga, como el qigong y como otras que toman en cuenta la ejecución del movimiento desde la conciencia. Entonces, uno de los grandes deterioros que tiene el ser humano en su interioridad es que no expresa la conciencia esencial, o sea, la esencia queda fuera de la participación y solo vivimos lo que cotidianamente nos ha dado el mundo del consumo. Por lo tanto, no es lo mismo que tú hagas una carrera y corras y luego hagas unos ejercicios donde conexionas tus manos en determinada posición o tu cuerpo en determinada posición, y que esas posiciones corporales te eleven la condición de la conciencia. No es lo mismo que uno se cepille los dientes en la mañana y al cepillárselo
no alcanzas, ¿qué alcanzaste? No, o sea, hasta los momentos no tenemos informaciones de personas que alcanzaron la iluminación cepillándose los dientes o corriendo alrededor de una calle, o sea, pero hemos encontrado que las personas que han practicado las condiciones de determinadas disciplinas que trajeron maestros realizados, que ya las habían practicado también y que las trajeron como un medio de realización, hemos visto que ellos muestran la conciencia puede elevarse a partir de estas prácticas. Entonces, esa es la ventaja que nosotros podemos tener en este tipo de práctica, elevar la conciencia a través de los ademanes, por ejemplo, en el caso del Tai Chi, los ademanes, o como le llamaban los hindúes, los mudras. Los mudras son posiciones que se van adoptando en las manos, o en el Tai Chi también se hacen mudras se llaman sellos de la mano en el Tai Chi, y estas posiciones mejoran las condiciones de los estados interiores, que luego me permiten profundizar más, porque tenemos diferentes, como dice la tradición, tenemos diferentes cuerpos, o sea, acceder a nuestros cuerpos de luz, no vamos a acceder con un ejercicio común, no, tienes que tener algunos ejercicios donde actives tus canales de energía, donde actives tus potenciales, tus centros de energía, como le llaman los hindúes, los chakras, o como le llaman los chinos, los chiao, que son fogones, son centros de activación energética, o como le llaman algunos chinos taoístas, le llaman los mensajeros celestes. A los centros donde se toma conciencia superior se les llama mensajeros celestes, pero se activan con posiciones específicas. Por eso las artes marciales también dieron cuenta de eso. Pero como te decía, hoy en día estamos acudiendo a la prostitución de las enseñanzas sagradas. Las artes marciales se han agarrado para, falta el pan, porque ya tenemos casi que pan y circo otra vez, poner las personas en, ya no tenemos un coliseo, sino un octágono en una jaula donde ponemos a pelear a las personas, se apuesta dinero, esas mismas personas no tienen una disciplina de transformación de conciencia, salen de ahí, algunos hasta consumen droga, beben licor hasta que ya les interesa tener grandes recursos económicos para destruir su propia vida o la de los demás, y no vemos que a través de esas prácticas han generado una conciencia más elevada. Entonces ahí es donde nos basamos en que tenemos huellas, o sea, los antiguos maestros del pasado nos han demostrado que a través de sus prácticas han generado seres de conciencia más elevada, y eso es lo que queremos, pues que a través de las disciplinas generemos conciencias más elevadas. Entonces las disciplinas son prácticas de la filosofía, todas están bañadas de la filosofía. Algunas filosofías son tan compactas como la de la India o la de la China, donde hasta la alimentación, la medicina, las formas de moverse, los ejercicios, casi todo está bañado de la misma teorética, y tienen una información que si la sabemos desplegar en nuestras prácticas, podemos alcanzar un nivel de conciencia diferente que nos permita diferenciar entre lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño, entre lo que les hace daño a los demás o al planeta y lo que hace que nosotros podamos hacer un aporte a la humanidad desde donde estemos, como con el principio que nos corresponda, siendo una mujer o siendo un hombre, o sea, con el principio femenino o con el masculino, podemos dar una respuesta a la humanidad, y esa respuesta que le demos a la humanidad será de gran valor, no solamente para el momento de la presencia de uno, sino que serán hasta semillas para el futuro. Sí, bueno, Saúl, fíjate que con toda tu trayectoria, tu experiencia de tantos años, las prácticas en ti mismo y en tus alumnos, ¿cómo se puede, se ve como que esa la transformación del mismo ser a través de cómo lidian con el caos? ¿Qué cambios has visto en ti, en tu gente? Que eso por supuesto hay que hablar de eso para que nuestra audiencia, que luego también va a ver todas estas grabaciones, también
como que empiecen a curiosear y a practicar esas disciplinas si les corresponde, por supuesto, en esta vida. Bueno, en nuestra práctica decimos que nosotros no escogemos las disciplinas, que las disciplinas nos escogen a nosotros. Y que cuando ellos nos escogen, nosotros allí vamos desarrollando nuestro ser. ¿Qué he visto? Bueno, he visto salud. He visto que las personas cuando hacen una disciplina con constancia, regularidad y perseverancia, tienen salud, la salud física y tienen también salud mental. Tienen una buena condición abierta para entender mejor la vida y para compartirla. Las virtudes empiezan a aflorar, esas virtudes de las que hablaba la filosofía o como las planteaba Confucio, por ejemplo, ¿verdad? La humildad, la cordialidad, la amabilidad, la justicia, la equidad, ese tipo de virtudes que se piensan que son inherentes al ser humano, que vienen con él, empiezan a abrirse con más facilidad y se desarrollan con más facilidad. Entonces, he notado también que además de esas virtudes que se van desarrollando, porque a esto se le llama, a este tipo de filosofía se le llama autocultivo, es cultivarse uno mismo para que dé los frutos adecuados de una vida sana, de una vida feliz, se siente un poco más la felicidad, disfrutas de la vida, disfrutas del árbol, de escuchar un pájaro, empiezas a tener una integración más alta con la naturaleza externa y con la naturaleza interna. Otra cosa que puedes ver es que se puede tener edades más avanzadas sin lesiones. Tenemos personas de 80 años, 86, 89 años practicando y con una mente lúcida, con una mente consciente, con una disposición física bastante sana. Esto no es común en ni siquiera a veces en los deportes. Aún algunos deportes, lamentablemente, conducen a infartos antes de tiempo. Entonces, pero lo importante para esta sociedad es producir un campeón. ¿Pero campeón de qué? Yo podría recordar una anécdota. Dicen que Nerón, cuando estaba como emperador, estaba en el Coliseo y los luchadores y los gladiadores peleaban allí. Pero llegó Diógenes el cínico, un filósofo de su era. Diógenes se sentó en el trono del emperador y se puso una corona de laureles. Y el emperador le dijo: estás loco, ¿quieres que te quitemos la cabeza? ¿Quieres que te cortemos el cuello? ¿Tú no te das cuenta que tú no te mereces la corona de laureles sin haber competido allá en la justa, en la arena? Y Diógenes le dijo: yo creo que me merezco la corona de laureles más que tus gladiadores, porque tus gladiadores, ¿acaso alguno de ellos es más fuerte que un tigre? ¿Acaso alguno de ellos tiene la potencia de un toro? ¿O acaso alguno de ellos ha vencido el miedo, la ira, el odio, el rencor, todos esos sentimientos que corroen y consumen al hombre? Ellos no lo han logrado, yo sí, por eso me pongo la corona de laureles. Sí, bueno, aquí dice Filiberto que con relación a esas medicinas ancestrales, medicina china, no han sido modificadas porque son revelaciones de la divinidad. Así es, por eso no tienen caducidad. Y tan maravilloso que pueden aplicarse con los mismos costos desde la alta antigüedad. Yo puedo hacer una reflexología y no tengo que, si tú me buscas un tomógrafo, tengo que gastar un dineral y cada vez vendrán equipos más complejos y de más difícil acceso. Pero si yo hago una reflexología, si nos cambiamos al tiempo, me puedo ir al año 800 antes de Cristo y la puedo hacer con los mismos costos que lo hago hoy en día. Entonces son medicinas universales, se mantienen en el tiempo y por ser del espíritu no causan ninguna transformación que haga daño al ser humano, sino siempre estarán presentes para que el ser humano las utilice universalmente. ¡Qué maravilla! Bueno, el tiempo de verdad que se pasa muy rápido cuando uno se sumerge a estas sabidurías ancestrales, porque
Yo creo que todos los días uno, no importa lo que ya haya experimentado, siempre hay algo que aprender. Y hablar de estos temas con personas que están en esa misma frecuencia vibratoria es maravilloso. Yo por lo menos lo disfruto muchísimo. Por eso, Saúl, ¿qué últimas palabras o recomendaciones o orientación le podrías dar a nuestro público para finalizar nuestra tertulia de hoy, que no será la última? Bueno, y antes de dar las palabras finales, te voy a pedir disculpas por todo lo complicado para poder entrar, pero bueno, y agradecerte que me hayas dado esta oportunidad para compartir aquí contigo esta participación. Yo prefiero terminar con una oración budista que dice: hacer todo el bien, evitar todo el mal, mantener puras la mente y el corazón, servir para ser perfectos para servir. Maravilloso. Aquí le manda saludos desde México, que dice cielo, tierra, hombre. Es la hermana Julie, mi hermana Julie, que es representante de nuestra organización allá en México. Mis saludos, un abrazo y mi bendición para ti, Julie. Sí, bueno, yo quiero de una vez aprovechar el momento también, Saúl, oficialmente invitarte a nuestro Expo Congreso Ecocuántico, que tendrá lugar el 29 de noviembre de este año en el Hotel Lidotel, en la gran mesa redonda de sabiduría, donde nos reuniremos para dialogar y reflexionar sobre el amor, la paz y el bienestar humano. Están todos invitados, relacionados no con el tema. Este evento busca crear un espacio de conexión y aprendizaje colectivo, explorando cómo la sabiduría justo ancestral y los nuevos paradigmas pueden guiarnos hacia un futuro más armonioso que cada uno de nosotros estamos buscando. Por eso invitamos, repito, a todo ser que quiere compartir sus ideas para contribuir a una sociedad más humanista, independientemente del idioma, cultura, posición política, religiosa, credo, especialmente también, no solamente, lo que se refiere a gente relacionada con el bienestar, sino a todo público. Dios es uno para todos y todos nosotros venimos de Él. Y bueno, mis amados seres, si sienten que estas tertulias les están despertando esas memorias, vibran en sus corazones, se sienten identificados con las temáticas de esta ancestrales sabiduría, los invito a que se unan a nuestras comunidades, que conecten con todos nuestros invitados, que yo los considero la comunidad de los buscadores aquí en esta plataforma, en las plataformas de nuestros invitados. Suscríbanse, pongan su like, porque eso nos anima a seguir creando contenido para ustedes, para que todo esto quede grabado para esta generación en pleno desarrollo de despertar de conciencia y para que quede para la futura generación. Por eso, gracias Saúl, por tu participación. Gracias. Y me gustaría hacer un mensaje final. La vida no es una obligación, la vida es una oportunidad. Así es, qué hermoso. Y bueno, besitos y hasta nuestro próximo live. Chao. Hasta la próxima, gracias.